¿Qué precio tiene la fe? No el precio que se declara en los sermones ni el que se inscribe en los libros sagrados, sino el precio real, el que se paga con el cuerpo, con el aliento que se enfría en el aire helado de la noche, con los dedos que dejan de sentir porque ya no pueden sentir nada. Esa pregunta no es retórica. Es la pregunta que 40 hombres respondieron con su carne en las orillas de un lago armenio hace más de 17 siglos, y su respuesta todavía resuena en los altares de la Iglesia Universal. Corría el año 320 de la era cristiana. El Imperio Romano, esa máquina colosal de piedra y acero que había doblado bajo su peso a reinos enteros, comenzaba a fracturarse desde adentro como el hielo de un río en primavera. Hacía apenas 7 años, el Edicto de Milán había abierto una grieta de luz en la oscuridad de la persecución. Constantino el Grande, emperador de Occidente, había reconocido al Dios de los cristianos como digno de ser adorado sin temor. Pero el imperio tenía 2 cabezas, y la otra miraba hacia el este con ojos muy distintos. Licinio gobernaba Oriente con la fría eficiencia de quien sabe que el poder se mantiene con miedo. Durante años había fingido respetar el acuerdo alcanzado con Constantino, tolerando a los cristianos como quien tolera una incomodidad menor. Pero la tolerancia del tirano es siempre provisional, siempre táctica, siempre al servicio de su propio trono. Cuando la tensión política entre los 2 emperadores comenzó a escalar, Licinio encontró en los cristianos el chivo expiatorio perfecto, los acusó de ser agentes del enemigo, de llevar en el pecho un dios extranjero que socavaba la lealtad al Estado. Y así, con la elegancia criminal que caracteriza a los déspotas ilustrados, convirtió la fe en traición. El edicto de Licinio llegó a las provincias como llegan siempre los decretos imperiales, silencioso hasta que de repente lo llena todo. Los soldados que profesaban la fe cristiana debían elegir entre 2 caminos sin término medio, renunciar a su Dios ante un altar humeante o enfrentar las consecuencias de su negativa. No era una amenaza vaga. Era una sentencia con firma y sello, y en las guarniciones dispersas por el vasto territorio oriental del imperio, miles de hombres tuvieron que mirar hacia adentro y preguntarse a sí mismos qué encontraban allí, en ese lugar donde vive el valor o donde vive el miedo. Sebaste era una ciudad en la región de Armenia Menor, enclavada entre montañas que en invierno se vestían de un blanco absoluto e implacable. Era un punto estratégico del imperio, un nudo en la red de rutas militares que conectaban el corazón del mundo romano con sus fronteras más expuestas. Allí estaba acantonada una unidad de la Legio Duodécima Fulminata, la Legión Duodécima Fulminante, uno de los regimientos más antiguos y condecorados del ejército imperial. Sus soldados habían combatido en las fronteras del Rin y del Eufrates, habían marchado bajo el sol abrasador de los desiertos de Siria y bajo las lluvias perpetuas de las Galias, eran hombres formados en el arte de la guerra, en la disciplina del dolor y en la obediencia sin cuestionamientos. Pero entre esos soldados había 40 hombres que habían encontrado algo que ningún entrenamiento militar puede enseñar ni ningún decreto imperial puede suprimir, la certeza de que existe una lealtad más alta que la lealtad al César. No eran fanáticos ni agitadores. Eran soldados cabales, respetados por sus compañeros y por sus superiores, hombres que conocían el valor de la disciplina porque la habían ejercido durante años. Pero en el centro de su vida, más profundo que la armadura y más firme que el escudo, llevaban una convicción que los hacía radicalmente libres, que la muerte no es el fin, sino la puerta, y que el rey que espera al otro lado de esa puerta es el único rey que nunca traiciona a sus siervos. ¿Cómo se llega a esa certeza? ¿Cómo 40 hombres distintos, con historias distintas y temperamentos distintos, pueden llegar a compartir una convicción tan total que ninguna amenaza logra quebrarla? Esa es la pregunta que late bajo esta historia como el agua bajo el hielo. No hay una respuesta simple, porque la fe nunca es simple. Es una construcción lenta, labrada en el silencio de la oración y en el calor de la comunidad, pero también en el taller áspero del sufrimiento y de la duda. Estos 40 hombres no nacieron mártires. Se convirtieron en mártires porque primero se convirtieron en creyentes, y la diferencia entre uno y otro es todo el territorio de la vida humana. El mundo que los rodeaba era un mundo que quería apagar el cielo. Un mundo que construía templos para dioses que no respondían, que ofrecía incienso a estatuas de mármol incapaces de escuchar ni de moverse, y que perseguía con fuego y hierro a quienes se atrevían a decir que el Dios vivo había entrado en la historia con nombre y rostro humano.
Licinio no era simplemente un tirano político, era, sin saberlo, el instrumento de una batalla mucho más antigua que cualquier imperio, la batalla entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, entre el poder que destruye y el amor que redime. Y en esa batalla, 40 soldados sin nombre en los archivos del poder estaban a punto de convertirse en los protagonistas más inesperados de la historia. Porque Dios, que conoce el corazón de sus siervos mejor que ellos mismos, ya había preparado el escenario. El lago estaba allí, quieto y oscuro bajo la piel del invierno armenio. El frío estaba allí, afilado como una espada, esperando. Y 40 hombres, sin saberlo todavía, se estaban acercando a la noche más larga y más gloriosa de sus vidas. Hay algo profundamente paradójico en la imagen de un soldado que ora. El mundo antiguo no concebía esa paradoja de la misma manera en que nosotros la contemplamos hoy, porque en el mundo antiguo los dioses eran también dioses de la guerra, entidades que recibían sacrificios antes de la batalla y ofrendas después de la victoria. Pero el dios de los 40 soldados de Sebaste era radicalmente diferente, era un dios que había muerto en una cruz, que había elegido la derrota aparente como instrumento de su triunfo definitivo, y que pedía a sus seguidores no que mataran por él, sino que vivieran, y si era necesario, murieran, con la misma dignidad con que él había aceptado su propio sacrificio. La Legio Duodécima Fulminata tenía una historia que los romanos contaban con orgullo casi supersticioso. Fundada en tiempos de Julio César, esta legión había servido en las campañas de Marco Antonio y había recorrido las rutas más arduas del Imperio Oriental. Su nombre, la Fulminante, hacía referencia a un episodio casi legendario, durante la campaña del emperador Marco Aurelio contra los Cuados, en el año 174, la legión se encontró rodeada, exhausta y sin agua bajo el sol implacable de la frontera germánica. Según la tradición, fue la oración de los soldados cristianos dentro de sus filas lo que invocó una tormenta repentina que los salvó y desorientó al enemigo, y mientras Marco Aurelio atribuía el prodigio a los dioses del Olimpo, los soldados que habían orado sabían perfectamente a quién le debían la lluvia. Esa memoria habitaba la legión como un espíritu invisible. No todos los soldados de la Duodécima eran cristianos, ni mucho menos, el ejército romano era un mundo enormemente diverso, poblado de hombres que venían de todos los rincones del imperio y que llevaban consigo sus dioses locales, sus rituales privados, sus supersticiones particulares. Pero los 40 que ocupan el centro de esta historia habían encontrado en la fe cristiana algo que ninguna otra cosmovisión del mundo antiguo podía ofrecerles con la misma radicalidad, la certeza de que cada persona, sin importar su rango ni su origen, poseía una dignidad sagrada que ningún César podía otorgar ni confiscar. ¿Quiénes eran estos hombres? Los registros históricos no nos han conservado los nombres de todos ellos con igual claridad, pero la tradición hagiográfica ha preservado algunos que brillan con luz particular. Estaba Quirión, que muchos consideraban el líder espiritual del grupo, un hombre de fe articulada y convicción inquebrantable que había encontrado en las escrituras un mapa para transitar la vida con propósito. Estaba Candidus, cuyo nombre, que significa blanco, puro, parecía prefigurar el destino luminoso que le aguardaba. Estaban también Domnus, Esicius y Smaragdus, cuyos nombres suenan hoy como ecos de un mundo lejano pero cuyas historias interiores no eran tan distintas de las nuestras, hombres que conocían el miedo, que amaban la vida, que tenían razones poderosas para querer seguir viviendo. Es fundamental no idealizar a estos 40 hombres de una manera que los despoje de su humanidad, porque la santidad no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar con fidelidad a pesar del miedo. Estos soldados, entrenados en el arte de la guerra desde jóvenes, sabían mejor que nadie lo que significa enfrentarse a la muerte. Habían visto morir a compañeros, habían sostenido en brazos a hombres que exhalaban su último aliento en tierra extranjera, lejos de sus familias y de sus hogares. Conocían el cuerpo humano en su fragilidad radical, y sabían que la muerte no llega siempre de manera rápida ni misericordiosa. Sin embargo, algo en ellos había sido transformado desde adentro. La fe cristiana no los había convertido en seres ajenos al sufrimiento, sino en hombres capaces de mirarlo de frente sin quebrarse, porque habían anclado su identidad en algo más profundo que la supervivencia física. El apóstol Pablo, cuyas cartas circulaban ya por todas las comunidades del imperio, había escrito palabras que estos soldados conocían bien: para mí,
vivir es Cristo y morir es ganancia. No era una frase poética ni un consuelo piadoso, era una declaración de soberanía interior, la afirmación de que el poder del César sobre el cuerpo humano se detiene exactamente en el umbral del alma. La guarnición de Sebaste era, en ese sentido, un microcosmos extraordinario de la tensión que recorría el imperio entero. Convivían allí hombres que adoraban a Júpiter y hombres que oraban a Cristo, hombres que veían en el sacrificio religioso una obligación cívica y hombres que veían en ese mismo sacrificio una traición a la única lealtad que les importaba. Por años, esa tensión había sido manejable, incluso fecunda, porque el ejército romano tenía una larga tradición de tolerancia pragmática hacia las creencias privadas de sus soldados, siempre y cuando la disciplina pública no se resintiera. Pero el edicto de Licinio cambió las reglas del juego con brutalidad quirúrgica, ya no se trataba de lo que los soldados creían en privado, sino de lo que estaban dispuestos a declarar delante de todos. Fue en ese momento, cuando la presión externa comenzó a revelar lo que habitaba en el interior de cada uno, cuando los 40 comenzaron a reconocerse mutuamente con una claridad nueva y luminosa. No necesitaron largas deliberaciones ni acuerdos formales. La comunión que habían construido juntos en años de oración compartida, de Eucaristía celebrada en la sobriedad discreta de las noches de cuartel, de conversaciones susurradas sobre el sentido de la vida y de la muerte, había forjado entre ellos algo más sólido que la camaradería militar, una fraternidad del espíritu que estaba a punto de ser probada en el crisol más exigente que puede enfrentar un ser humano. El lago de Sebaste los esperaba en silencio, quieto bajo su corteza de hielo. Y ellos, sin saberlo todavía, ya estaban listos. Existe un tipo de silencio que no es ausencia de sonido, sino presencia de algo que aún no ha sido dicho pero que ya todos sienten en el aire. Ese silencio cayó sobre la guarnición de Sebaste el día en que el gobernador agrícola convocó a los soldados al patio central de la fortaleza y leyó en voz alta el decreto de Licinio. Las palabras del edicto eran precisas y sin adornos, como corresponde a los instrumentos del poder. Todo aquel que profese la fe de los cristianos deberá abjurar de ella ante los dioses del imperio o enfrentar las consecuencias que la ley determina. No había ambigüedad. No había espacio para la interpretación. Era una elección, y la elección era imposible. Agrícola era un hombre de la administración imperial, formado en la convicción de que el orden del Estado era el orden del universo, y que los dioses de Roma eran los garantes de ese orden cósmico. No era un sádico ni un fanático en el sentido moderno del término, era, en cierta manera, algo más peligroso, un funcionario convencido de que cumplía con su deber, de que la persecución que ejecutaba era un acto de higiene social necesario para la salud del imperio. Llamó a los 40 uno por uno, o en grupos, y les ofreció lo que el poder siempre ofrece a quienes intenta doblar, una salida digna. Bastaba con un gesto, con un pellizco de incienso depositado ante la estatua del dios oficial, con una palabra pronunciada en voz alta delante de testigos. Solo eso. Y todo volvería a ser como antes. Pero los 40 sabían, con una claridad que no necesitaba argumentos filosóficos para sostenerse, que ese gesto no era pequeño. Que ninguna mentira es pequeña cuando se dice ante Dios. Que la apostasía no es simplemente un cambio de opinión religiosa, sino una traición a la identidad más profunda del ser humano, el abandono del alma a sí misma en el momento en que más necesita coherencia. Quirión, que tomaba la palabra en nombre del grupo con la serenidad de quien ha meditado largamente sobre lo que va a decir, respondió al gobernador con palabras que la tradición ha conservado en su esencia. Hemos servido al emperador con lealtad, hemos defendido las fronteras del imperio con nuestra sangre. Pero hay un rey por encima de todos los reyes, y a ese rey no podemos traicionar. Agrícola escuchó. Luego ordenó que los encarcelaran y los sometieran a interrogatorio. Porque el poder, cuando no logra convencer, recurre a la presión, y la presión tiene muchas formas antes de llegar a la forma definitiva e irreversible. Hubo días de oscuridad en las celdas de piedra, días de hambre calculada y de frío deliberado, días en que la soledad se usó como instrumento de desgaste psicológico. El imperio sabía bien que el cuerpo humano tiene límites, y que cuando esos límites se acercan, la mente comienza a negociar con la voluntad de maneras que en circunstancias normales serían impensables. Y aquí es donde la historia se vuelve más honesta, y por eso mismo, más poderosa.
Porque sería demasiado fácil, demasiado cómodo, presentar a estos 40 hombres como seres que nunca dudaron, que nunca sintieron el peso de la tentación ni escucharon la voz interior que les susurraba que sobrevivir no era cobardía sino prudencia. La verdad es que eran hombres. Hombres con cuerpos que sentían el frío y el hambre, con memorias de personas amadas a quienes quizás no volverían a ver, con imaginaciones capaces de proyectar el sufrimiento que se acercaba en toda su brutalidad concreta. El miedo no es una debilidad moral, es la condición humana confrontada con su propia fragilidad, y el valor no es la ausencia del miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Los interrogatorios se repitieron. Agrícola varió su táctica, donde antes había ofrecido clemencia, ahora describía con detalle los tormentos que aguardaban a quienes persistieran en su negativa. No era una amenaza vacía. El aparato de la represión romana era eficiente y estaba bien dotado de instrumentos diseñados específicamente para hacer hablar a los cuerpos cuando las palabras se agotaban. Y sin embargo, cada vez que los 40 eran interrogados por separado y luego reunidos de nuevo en la celda común, la resolución colectiva parecía crecer en lugar de menguar. Como si el sufrimiento compartido, lejos de dividirlos, los soldara con una aleación más resistente que cualquier metal. Hubo también, según la tradición, visiones y consuelos interiores durante esos días de reclusión. Instantes en que la oscuridad de la celda parecía atravesada por una luz que no venía de ninguna antorcha, momentos en que el silencio de la oración se llenaba de una presencia que no necesitaba ser explicada para ser reconocida. No se puede verificar históricamente la naturaleza exacta de esas experiencias, pero tampoco se puede ignorar su función narrativa y teológica. La gracia divina no abandona a sus siervos en el momento de la prueba, aunque la prueba exija todo lo que tienen y más de lo que creían tener. Cuando Agrícola comprendió que los interrogatorios no producirían el resultado deseado, tomó una decisión que pasaría a la historia no como un acto de justicia sino como un acto de crueldad elaborada. Los 40 serían conducidos al lago helado que se extendía en las afueras de la ciudad y obligados a permanecer en sus aguas durante toda la noche. Era invierno en Armenia. El frío de esa región no es el frío templado de las costas mediterráneas, es un frío que se instala en los huesos como un habitante permanente, que apaga la sensibilidad como se apaga una llama, que convierte el cuerpo en una cosa lenta e indiferente a sí misma. Agrícola sabía exactamente lo que estaba ordenando. Y los 40, cuando escucharon la sentencia, también lo sabían. La pregunta ya no era si podrían soportarlo. La pregunta era si elegirían soportarlo. Y esa pregunta, que es en el fondo la pregunta que define la vida entera de cualquier ser humano, estaba a punto de recibir la respuesta más extraordinaria de la historia del martirio cristiano. La noche armenia de marzo no se parece a ninguna otra noche del mundo conocido. El cielo se abre sobre las montañas con una claridad brutal, como si la oscuridad misma quisiera demostrar su dominio absoluto sobre todas las cosas vivas, y el aire desciende desde las cumbres nevadas con una frialdad que no es simplemente ausencia de calor, sino una presencia activa y hostil, una fuerza con voluntad propia que busca los pliegues del cuerpo, las articulaciones, los bordes de los pulmones. Era en esa noche, en ese frío, donde Agrícola había elegido librar su última batalla contra la fe de 40 hombres que ningún argumento humano había podido doblegar. Los condujeron al lago al caer el sol. La escena tenía la solemnidad terrible de los rituales, porque en cierta manera lo era, un ritual del poder que exhibe su fuerza ante los que se atreven a desafiarlo. Los soldados que actuaban como guardianes caminaban envueltos en sus capas de lana, con las manos cerca del fuego de las antorchas, conscientes del privilegio de tener un cuerpo que aún sentía calor. A los 40 se les ordenó despojarse de sus vestiduras, toda la ropa, hasta quedar expuestos a la noche como el día en que nacieron, sin más protección que la piel sobre los huesos y la fe en el pecho. Y entonces, uno por uno, entraron en el agua. El lago de Sebaste en esa época del año no era simplemente agua fría, era una trampa de hielo apenas desechó en su superficie, con una temperatura que el cuerpo humano no puede tolerar durante más de unos pocos minutos antes de comenzar a apagarse desde afuera hacia adentro. Los primeros instantes debieron ser una agonía de fuego paradójico, porque así actúa el frío extremo sobre la piel, no como enfriamiento gradual sino como quemadura instantánea, una sensación de llamas que no consumen sino que paralizan. Los pies dejaron de sentir primero,
luego las piernas, luego las manos que algunos habían juntado en oración sobre el pecho con un gesto que era a la vez súplica y declaración de victoria. Pero ocurrió algo en esas primeras horas que ninguno de los guardianes que vigilaban desde la orilla pudo explicar con las categorías de su mundo. En lugar del llanto y los gritos que la lógica del sufrimiento habría predicho, los 40 comenzaron a orar en voz alta, primero en murmullos y luego con una intensidad creciente que llenó la oscuridad del lago con un sonido que no era de este mundo, 40 voces que subían juntas hacia un cielo que ellos habían habitado, que clamaban no por misericordia en el sentido de rescate sino por fortaleza en el sentido de permanencia. Señor, somos 40 los que entramos en este combate, concédenos que seamos 40 los que recibamos la corona. Esa oración, preservada en los registros del martirologio, es una de las más extraordinarias que la historia del cristianismo ha conservado, no es la oración de quien teme morir, sino la oración de quien teme rendirse. Agrícola había ordenado que en la orilla se encendiera un gran baño de agua caliente, visible desde el lago, perfectamente iluminado por antorchas. No era un gesto de crueldad gratuita, era un cálculo psicológico preciso. El poder conoce bien el mecanismo de la tentación, no basta con amenazar con el sufrimiento, hay que mostrar la alternativa justo cuando el sufrimiento alcanza su punto más insoportable. Hay que hacer que la traición parezca no solo posible sino razonable, casi misericordiosa consigo mismo. El baño humeante brillaba en la orilla como una promesa imposible de ignorar, y los guardianes habían recibido instrucciones de dejarlo accesible para cualquiera que decidiera salir del agua y renunciar a su fe. Durante horas, los 40 sostuvieron su posición en el lago. El frío avanzaba sobre sus cuerpos con la metódica paciencia de un ejército que sabe que el tiempo está de su lado. Los más jóvenes temblaban con una violencia que sacudía sus hombros y sus mandíbulas con movimientos involuntarios que el cuerpo produce cuando intenta generar calor por pura desesperación mecánica. Los de mayor edad mostraban ya la quietud peligrosa que precede a la inconsciencia, ese silencio del cuerpo que ya ha agotado sus recursos y comienza a rendirse sin que la voluntad lo ordene. Y entonces, en algún momento de esa noche sin fin, uno de los 40 rompió. Su nombre no ha sido preservado con certeza, o quizás la misericordia de la historia eligió no preservarlo. Fue hacia la orilla. Salió del agua. Caminó hacia el baño caliente con los últimos restos de energía que le quedaban en el cuerpo casi consumido por el frío. Y en el instante en que tocó el agua templada, murió, como si el cuerpo, al recibir el calor que tanto había buscado, hubiera decidido que ya no había razón para continuar. El contraste térmico lo mató antes de que pudiera siquiera recibir el consuelo que había buscado. Era una imagen que los testigos que la tradición describe como presentes no pudieron interpretar de otra manera que como un signo, la traición no salva, ni siquiera en sus propios términos. Entonces ocurrió el prodigio que los relatos del martirio han conservado con la consistencia de múltiples fuentes independientes. Uno de los guardias de la orilla, un hombre llamado Aglayo en algunas versiones de la tradición, contempló desde su puesto lo que ningún ojo humano no preparado por la gracia habría podido ver, sobre el lago, sobre las cabezas de los 39 que permanecían en el agua, descendían resplandores de luz, coronas luminosas que se posaban sobre cada uno de ellos como promesas anticipadas de la gloria que les aguardaba. 39 coronas. Una ausente, la del que había salido. Y Aglayo, sin tiempo para deliberar, sin argumentos teológicos ni preparación catequética, movido únicamente por lo que acababa de contemplar, se despojó de su capa, declaró en voz alta que él también era cristiano, y entró en el lago para completar el número de 40. El perseguidor se había convertido en mártir. El guardián se había unido a los prisioneros. Y el número que los 40 habían pedido en su oración quedó restaurado de la manera más inesperada e incontrovertible que cualquier providencia divina podría haber elegido. El alba llegó sobre Sebaste con la indiferencia que tiene la naturaleza ante el sufrimiento humano, el cielo se fue aclarando desde el oriente con franjas de un rosado frío y distante, y la luz nueva cayó sobre el lago sin preguntar qué había ocurrido allí durante la noche. Pero lo que esa luz reveló no era derrota. Los cuerpos de los 40 seguían en el agua, rígidos ya, silenciosos, con los rostros vueltos hacia el cielo con una expresión que los guardias no supieron describir con palabras propias del vocabulario del poder. No era el rostro de los vencidos, sino el de quienes han llegado a algún lugar que los demás aún no pueden ver.
Agrícola, cuando recibió el informe del amanecer, ordenó el remate final. Los soldados que aún mostraban señales de vida, entre ellos el más joven de todos, llamado Melitón según los registros de la tradición, tendrían las piernas quebradas para acelerar la muerte, y luego los cuerpos serían quemados y las cenizas arrojadas al río para que no quedara nada, ningún vestigio, ningún punto de reunión para los devotos, ninguna memoria material que pudiera convertirse en foco de culto. Era la lógica del poder que quiere borrar lo que no pudo doblar. Si no puedes destruir la fe, al menos intenta destruir la memoria de los que la encarnaron. Agrícola no comprendió que esa lógica ya había sido derrotada antes de que él la ejecutara. La tradición conserva un detalle de una belleza que ninguna invención literaria podría superar. La madre de Melitón estaba presente en la orilla. Había permanecido allí durante toda la noche, sin apartarse, contemplando a su hijo en el agua con esa fortaleza que solo tienen las madres que han comprendido que el amor verdadero no consiste en salvar a los hijos del sufrimiento sino en acompañarlos con dignidad a través de él. Cuando los soldados vieron que Melitón aún vivía y lo dejaron de lado, esperando quizás que la debilidad final del cuerpo lo hiciera renunciar, fue su madre quien se acercó, quien lo tomó en sus brazos, quien lo colocó ella misma en el carro junto a los demás, animándolo con palabras que la historia no ha preservado en su literalidad pero cuyo espíritu es inconfundible: no te detengas ahora, hijo, no cuando ya estás tan cerca de la corona. Los cuerpos fueron quemados. Las cenizas, arrojadas al río, como Agrícola había ordenado. Y sin embargo, los cristianos de Sebaste y de las regiones vecinas, moviéndose con la discreción y la determinación de quienes saben que lo que buscan vale cualquier riesgo, recogieron del río y de las orillas todo lo que pudieron recuperar. Los restos preciosos de los 40 comenzaron así su segundo viaje, no el viaje de la muerte sino el viaje de la veneración, dispersándose por ciudades y regiones de todo el imperio oriental como semillas arrojadas al viento que germinan donde nadie las esperaba. En pocas décadas, las reliquias de los 40 mártires de Sebaste habían llegado a Cesarea de Capadocia, a Constantinopla, a Roma, a los confines del mundo cristiano conocido, y en cada lugar donde llegaban, construían un altar, una iglesia, una comunidad reunida en torno a su memoria. Fue San Basilio de Cesarea, uno de los más grandes teólogos del siglo, quien pronunció sobre los 40 mártires las palabras que mejor capturan su significado para la iglesia de todos los tiempos. Las reliquias de estos 40 santos, dijo Basilio en una homilía pronunciada en la basílica que se había erigido en su honor, son como murallas que nos defienden de los enemigos del alma. No era una metáfora piadosa ni un recurso retórico, era una afirmación teológica sobre la naturaleza de la comunión de los santos, sobre la convicción cristiana de que los que han muerto en la fe no están ausentes sino presentes de una manera diferente y más profunda, intercediendo sin cesar por los que aún peregrinan en este mundo. San Gregorio de Nisa, otro gigante del pensamiento cristiano de esa época, fue tan devoto de los 40 mártires que, al morir sus propios padres, depositó sus restos junto a las reliquias de los confesores, para que en la resurrección final se levantaran al lado de sus valientes intercesores. Efrén el Sirio los cantó en versos que combinaban la precisión doctrinal con el ardor de la poesía mística. Sosomeno los recordó en sus crónicas con la autoridad de quien ha visto con sus propios ojos la devoción que sus reliquias despertaban en el pueblo fiel. Y la Iglesia Universal, con esa sabiduría lenta y segura que la distingue de las instituciones puramente humanas, fijó su memoria el 10 de marzo, una fecha que 17 siglos después sigue siendo celebrada en los calendarios litúrgicos de Oriente y Occidente con una unanimidad que pocos santos han logrado. Los 40 son, en ese sentido, uno de los pocos grupos de mártires venerados de manera prácticamente universal por toda la cristiandad, sin distinción de ritos ni de tradiciones. ¿Qué nos dicen hoy estos 40 hombres que murieron en un lago helado de Armenia hace más de 17 siglos? Nos dicen que la fe no es una convicción abstracta que se profesa en los momentos cómodos y se guarda en el bolsillo cuando el precio sube. Nos dicen que la identidad más profunda del ser humano no está escrita en los registros del poder ni en las credenciales que el mundo otorga, sino en ese espacio interior donde cada uno se encuentra solo con su conciencia y con su Dios. Nos dicen que el valor no es la ausencia del miedo, sino la fidelidad que persiste cuando el miedo está presente, cuando el cuerpo tiembla y la voluntad siente el peso de todo lo que podría perderse.
pero sobre todo nos hacen una pregunta que no admite respuesta fácil ni diferida. ¿Por qué, Rey Invisible, estás dispuesto tú a mantenerte en pie cuando el frío del mundo te pide que te rindas? No es una pregunta histórica. Es una pregunta que vive en el presente, que se formula en la vida de cada creyente cada vez que la convicción cuesta algo real, cada vez que la coherencia con lo que se cree implica una pérdida concreta en el territorio de la comodidad, del reconocimiento o de la seguridad. Los 40 mártires de Sebaste no son figuras de museo, son espejos en los que la fe de cada época se mira a sí misma y descubre lo que realmente vale, y lo que aún le falta para valer lo suficiente.